el tema de lo mítico, lo ancestral y en este caso un conector directo que se llama arte rupestre. Entonces ya en 5 minutitos arrancamos. Sí, son las 8:57. Sí, sí. Néstor Nambuley no tiene micrófono ni la cámara la tiene apagada. Sí, la mayoría entran así porque así lo hacemos en clase. Bueno, vale. La mayoría entran con cámara y micrófono apagado porque en Meet sí se requiere un poquito más de... no hay como la misma potencia que Zoom, Sí, exacto. creo yo. Cuando ya esté yo presentando, por lo que apaguen el micrófono y la cámara. Eso es, así es. Esa es la idea. Que mientras su merced esté presentando, todos tengamos apagada la cámara y... Mucho poder presentarles al profesor Guillermo Muñoz Castiblanco, uno de los investigadores más reconocidos sobre el tema de arte rupestre en Colombia y que más o menos viene trabajando con la Facultad de Artes hace aproximadamente unos 6 meses. Con él y con la dirección de la universidad se ha venido trabajando en el proyecto de el 12º Simposio Internacional de Arte Rupestre, una propuesta que presentó Guillermo a la universidad y que tiene el respaldo del ICANN, del Instituto Colombiano de Antropología, y de algunas organizaciones internacionales que están trabajando el tema de la investigación en arte rupestre. Entonces, con Guillermo venimos en ese plan trabajando ya hace unos meses, reuniéndonos con alguna constancia para mirar cómo la universidad y la Facultad de Artes pues se vincula también en esta línea de investigación que por supuesto no tiene, digamos, unos cimientos en el caso nuestro de la SAP muy grandes, pero que sentimos que es importante que por supuesto la universidad también comience a coger el tema del arte rupestre, la relación entre arte y ancestralidad, que de alguna manera está en lo que hoy llamamos artes de la madre tierra. Entonces, pues no me voy a detener mucho, básicamente darle las gracias al profesor Guillermo por estar aquí hoy compartiendo. Van ustedes a ver o a recrear visualmente y ampliar también su inventario visual sobre este tema que a veces siento que ha sido y que sigue siendo tratado como si hablar de arte rupestre estuviéramos solamente hablando de las cavernas de Altamira y por allá alguien en un sitio lejano de otro mundo, sino que el arte rupestre pues es algo que está aquí y el profesor Guillermo nos va a mostrar la fuerza que tiene estos modos o estas huellas de estas que quedaron allí en el caso del Guaviare aquí en la Lindosa. Entonces, profesor Guillermo, muchas gracias y tiene su merced la palabra. La dinámica para los colegas del doctorado es que vamos a intentar que el profesor ya sobre las 10 esté terminando para que tengamos de 10 a 10 y 20, o si termina antes, por supuesto, no me faltaba, podamos conversar, poder tener algunas preguntas de ustedes o algunos comentarios también, digamos, que puedan ayudar a aportar o que aporten en este ejercicio de arte rupestre. Listo, profe. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias por la atención. Muy complacido de estar presentando esta exposición. Va a ser un fragmento muy corto de todo lo que se puede decir sobre la investigación a nivel mundial y a nivel colombiano de los vestigios, de los momentos en que el poblamiento humano dejó plasmado en diversos sitios la presencia de estas manifestaciones que tradicionalmente puede haber una discusión ahí, se consideran arte rupestre, pero que simplemente son los momentos en que ciertos grupos, incluso desde el periodo de cazadores-recolectores, tanto en Europa como en América, dejaron organizados informaciones en las rocas y por eso se llama rupestre, porque está o en cavernas o está en cielo abierto, como en el caso del norte de Europa
la zona, digamos, más occidental, que sería Portugal, en donde en el Valle de Coa tenemos cantidades de sitios donde hay grabados. Bueno, les solicitaría a todos, para empezar la presentación, que tuviéramos la paciencia de tener en cuenta que voy a hacer un recorrido general sobre la investigación y sobre la historia de los registros y la historia de las interpretaciones, y me voy a detener en algún momento en Europa para que ustedes vean, sobre todo en la primera tesis, que es la que está, y si quieren revisar les enviamos el vínculo para que miren en la revista de Calle 14, uno de los artículos que se publicaron en finales del año pasado, que corresponde a la Serranía de la Lindosa, donde yo expongo algunas de las tesis o de los argumentos generales de discusión sobre lo que dicen los europeos y lo que nosotros decimos ahora sobre el arte rupestre, entre otras porque la influencia europea fue tan absolutamente drástica, la divulgación de los europeos fue tan fuerte que terminó por convertir al arte rupestre en un tema que se estudiaba desde una perspectiva europea y no desde una perspectiva americana. Y eso generó toda clase de compliques y, digamos, de distorsiones de lo que puede ser la investigación en nuestro medio, que tendría que tener unas vías distintas, argumentos distintos, epistemologías distintas, documentaciones de ciertas características. Al final vamos a tener un dulce, el postre de la presentación va a ser una versión muy interesante, muy compleja e interesante, para que ustedes, que no pueden ir por pandemia o por otras causas, puedan mirar los murales de la Lindosa y tengamos la ocasión de degustar, como si estuviéramos en el sitio con tecnologías contemporáneas, el arte de la Lindosa. Entonces, les solicitaría a todos, por favor, apagar cámaras y empiezo a compartir, apagar sonido y cámaras y empezamos a compartir el material. Arrancamos, como ustedes lo notan, con un trabajo que me facilitó Patrick Payet, que es el jefe allí se llama Maître de Conférence, o sea, como el director de una cátedra del Departamento de Prehistoria en el Museo del Hombre en París. Él divide todos los temas del arte paleolítico en todos esos puntos que no nos vamos a detener porque no tiene sentido, pero en principio lo esencial es que podamos observar el tipo de yacimientos que normalmente están en cuevas y que fueron registrados desde finales del siglo, mediados del siglo XIX, sobre lo cual generó toda clase de debates porque se suponía que si eran muy antiguas no podían ser hechas con tal delicadeza y proporcionalidad. Para el caso sobre todo de la cueva de Altamira, que está en el centro a la izquierda, se dio una discusión muy antigua y muy incómoda que permitió, por ejemplo, que los prehistoriadores, los artistas, los sociólogos e intelectuales europeos tomaran parte en esa discusión. Sobre eso hay una bibliografía muy grande. Si alguno de ustedes, para hacer las tesis de doctorado, quisieran adentrarse en estas temáticas, pues bastaría con que pudiéramos mirar tanto las representaciones que corresponden a las paredes rocosas como al arte que se despliega en objetos mobiliares de tradición rupestre, que también tenemos nosotros en Colombia y que corresponden a la cerámica, a la orfebrería, y también algunas piezas, sobre todo y fundamentalmente a las matrices de la orfebrería, que recientemente un ex estudiante de la Universidad Distrital, Carlos Rodríguez Martínez, estudia y está terminando su doctorado en una universidad, en la Universidad de Navarra, perdón, la Universidad de Extremadura. Estos son solo ejemplos del tipo de materiales que fueron encontrando y que se encuentran en el Museo de Saint-Germain al norte de París y que tuvimos la oportunidad de visitar. Estas no son fotos mías, como les decía, es de un préstamo del profesor Patrick Payet, que me dijo, pues úselas porque vale la pena que usted muestre todos los posibles vínculos de este tipo de instrumentos, de vestigios, de objetos mobiliares. Esta es la concentración, la estructura de los sitios en toda Europa. Esta es una de las versiones, digamos, últimas de los años 2000
XVI, en donde podemos ver lo que hay en Alemania, lo que hay en Europa, digamos, occidental, en Francia, que es el mayor número, y pues tenemos las últimas, que son la de Chauvet, que está en la parte inferior, que es el hallazgo de 1994 de Jean-Marie Chauvet, que se mete por una chimenea de un cerro y termina encontrando la cueva de ahora de Chauvet y después, muy posteriormente, la cueva de Cosquer. Esto es otra versión de los mapas europeos de la presencia de arte rupestre. No nos vamos a detener más que en el hecho de que ellos ya han venido cartografiando de una manera muy rigurosa a detalle tanto las cuevas como algunas de las zonas de arte rupestre a cielo abierto. Esta es la primera versión que dio el debate, los objetos prehistóricos en la zona de la provincia de Santander, que la hizo Marcelino Sanz de Satuola. Tenía todos los defectos frente a los prehistoriadores. Él era un abogado, como suele ser para la época, y en las cercanías de su casa se encontró una cueva y allí su hija, que mira hacia el techo, dice, es más, hay una película ahora que se llama Altamira, con banderas, si quieren mirarla, en donde se ve un poco el debate de Marcelino Sanz Satuola, que muere sin ser reconocido, porque los prehistoriadores de la época consideraban que no era posible que este tipo de representaciones de animales con tal detalle pudieran ser pintados en periodos muy antiguos, quiero decir tempranos, o del periodo del Paleolítico superior o inferior. Esta es una fotografía mía del sitio de las áreas. Esta es la entrada a la cueva de Combarel, o ya no estoy muy seguro si es Font de Gaume, en donde ya los franceses aceptan el debate la posibilidad de que existiera pintura muy antigua, y en el interior de la cueva pues entonces están los informes de tres personajes muy importantes, y lo que habría que decir es que la historia de este tema arranca con Luis Capitán, con Henry Breuil y con Pierre Oni, dos personajes que vienen de ciencias básicas. Uno es un geólogo y el otro es un paleontólogo. Aquí hay una cosa bien interesante, y es que los franceses ya en 1909-1910 que fundan un instituto, es decir, con fondos del Príncipe de Mónaco, que es el escudo que ustedes ven ahí, para decir cosas tontas, es el mismo que patrocinó a Falcao. Si ustedes quieren tener alguna referencia del Príncipe de Mónaco, invierte en muchas cosas, en expediciones en Antártida, y en este caso en el origen del arte rupestre y del arte rupestre científico. Ellos querían no utilizar lo que se llama tradicionalmente la arqueología histórico-cultural, que era la de los prehistoriadores, sino hacer un nuevo instituto en reacción a todos los debates que se dan en Europa sobre las interpretaciones, y utilizar fundamentalmente las ciencias básicas, y en ese sentido un geólogo que pues es un profesional de la física, y un paleontólogo que es un personaje que trabaja sobre las teorías de Darwin, sobre la evolución de las especies y el estudio de los vestigios tanto de los humanos como de los animales. Como notan ustedes, esto es 1910, impreso en Francia, en la zona de la Dordoña. Este es el informe de Le Combarel, que no nos vamos a detener más, como para que ustedes observen que ya es de esta época, pero la cueva de Le Combarel trabajada en 1924. Y estos son los primeros dibujos que se hicieron de los animales, pero habría que decir algo bien importante, que constituye el centro fundamental de la interpretación para la época de los europeos, fundamentalmente de Abbe Breuil, que es el prehistoriador más importante o el arqueólogo más importante, que termina teniendo una difusión hasta 1967, y aparecen pues caballos, elefantes, o sea, mamuts, y caballos, digamos, al igual que ciervos, renos,
que constituyen, digamos, bisontes que están en la parte inferior, pero según la teoría de ellos, cada dibujo está suelto y aquí no hay escenas, no existe una composición, porque se supone que el hombre primitivo no tenía la capacidad de organizar la información en el espacio, sino que cada figura debería estar puesta en distintos momentos, en términos de que se hacía el dibujo a raíz de un vínculo, dicen los prehistoriadores, y esto ya está en discusión y más que reevaluado, que lo hacían a través de un sistema de magia simpática que al pintar el animal en la pared capturaban su condición y su esencia, y de esa manera era más fácil capturarlo y podérselo comer. Esta, por ejemplo, que es uno de los temas de los dibujos de Breuil, de Abbé Breuil, del padre Breuil, que nació en el norte de Francia, estudió para el seminario, y él fue el que quedó increíble, encargado de hacer la teoría, porque los geólogos y los paleontólogos hacían descripciones de los elementos que iban encontrando en las excavaciones que organizaron, y simplemente Breuil, que tenía una formación en Aristóteles, y aquí esto es bien importante dentro del debate, que va a generar un contraste con el debate en lo que vamos a mirar al final sobre la serranía de la Lindosa y el arte colombiano. Según Breuil, Aristóteles es el que fundamenta toda la descripción y la interpretación de todos los eventos que se dan en este periodo, con una teoría que es la teoría de la mímesis, o la teoría de la imitación de la naturaleza. De esa manera, cuando uno estudia un idioma, la gente cree que lo que hay es que repetir y repetir y repetir hasta terminar aprendiendo la pronunciación. Igual aquí, los dibujos no constituyen una escena, sino que uno y otro debieron ser hechos en momentos distintos y casualmente quedaron, dice Breuil, aunque ahora es una discusión más intensa, sobre todo después del hallazgo de Chauvet, sobre el carácter, digamos, compositivo y no simplemente aislado o abstracto que suponía Breuil para sus análisis. Este es, por supuesto, el príncipe de Mónaco, que ya lo comenté, que fue quien dio el dinero para hacer los trabajos, y este es el instituto, que es un gran edificio de comienzo del siglo XX, en piedra, y en las paredes, como ustedes notan, están las teorías sobre el origen del hombre, y vamos a mirarlas con detalle. Esta es, además está ahí el nombre del escultor, de quien hizo el trabajo, en donde vincularon, y esto es muy interesante porque esto nos invita a pensar que no podemos ser ingenuos en imaginar que estas interpretaciones dentro del muro, observen que todo el muro está absolutamente, si ustedes lo miran con cuidado, todo este sector de la fachada, tanto aquí como en toda la estructura, está pintado, perdón, tiene altos relieves, está hecho por un artista, mostrando las distintas etapas. Incluso en esta área hay una Venus, en este sector aquí hay una Venus, que mostraría un poco la idea que tenían los franceses sobre el origen del hombre y el origen del desarrollo y la evolución, la hominización del ser humano. Bueno, vamos a hacer acá, y continuamos con la presentación. A ver, ya. Noten ustedes que están como en estado de trance, y eso fue lo que generó la idea de que los hombres del periodo primitivo hacían rituales y que tenían una relación, digamos, de vínculo y de fundamento con las formas religiosas, lo cual se transportó a América de la misma manera, y nosotros consideramos que los grupos étnicos nuestros en América, pues igual que los hombres de África, porque estos son explicaciones sobre africanos, ya del Homo sapiens,
tendrían que tener un vínculo con lo sagrado y con lo ritual. Esta es la historia de Breuil y un homenaje que se le hace ahí en el instituto desde 1901, que comienza como dibujante de Cartillac, que es un prehistoriador, hasta 1961, con esto solamente para mostrar que la hegemonía de la explicación breuiliana se proyectó con grandes publicaciones tanto en Francia como en España, y que a nosotros en el fondo nos perjudicó porque no consumíamos más que ese tipo de argumentos. Y fue muy difícil salirnos de esa argumentación y hacer casi como lo que se llama ahora una decolonización francesa para poder entrar. No se olviden que ustedes pueden preguntarle a sus papás, la tarjeta de identidad de los papás de ustedes venía en francés, ¿no? Una parte en castellano y otra parte en francés. Entonces tuvimos una gran influencia de Breuil y la ser franceses y volvernos después norteamericanos, como nos sucedió desde el año 60 en adelante. Entonces, discutir con estas interpretaciones es el tema del texto de la publicación de la revista Calle 14 y de la exposición de hoy. Esta es, por supuesto, extraordinaria, la biblioteca, en la que Patrick, que está ahí, no el del que me prestó los textos, sino el bibliotecario, que entiendo ya se retiró, y todos los ficheros y todos los documentos de las reuniones están ahí coleccionados, más una biblioteca relativamente buena dedicada a los vestigios del arte rupestre en Francia y en todas partes del mundo donde ellos tienen colonias o hacen expediciones. Por supuesto, las cabezas de Breuil y de Obermayr o Capitán. Este es uno de los textos que yo diría, si alguno de ustedes se interesa en el estudio y en las investigaciones desde el punto de vista del arte, de un estudiante que fue alumna de los filósofos de la época, sobre todo de un profesor de filosofía que les enseñó Kant y que entraron en conflicto con las investigaciones de Breuil, que se llama Annette Lamine-Ampère. Es una francesa que vino a trabajar a Brasil y ahí comienzan un poco esos contrastes. Ella termina haciendo este texto, que es un texto polémico desde una nueva perspectiva, porque lo que era escandaloso era imaginar que alguien pudiera hacer una investigación fundamentada en Aristóteles, como lo había dicho y lo dije Breuil, y no hubiera utilizado ni Descartes, ni el idealismo alemán, ni ninguna filosofía del siglo XIX, sino que era una filosofía del siglo IV, con lo cual, pues, digamos, el atraso de la interpretación era notable. Entonces, Annette Lamine-Ampère empieza una discusión muy importante, pero Annette termina, digamos, viviendo en Brasil, y su trabajo inicial de doctorado de 1962, pues no fue ampliado con la proporción que debería tener. Y esto ya corresponde a los dibujos de alguien que quiere mostrar que no solamente hay animales en las pinturas rupestres de Europa, sino que hay toda clase de objetos que acompañan a estas representaciones, rayas, puntos y objetos abstractos, objetos que no tienen ninguna explicación y que componen, están dentro de la composición estructural de todos los dibujos, con lo cual lo que les quiero mostrar, que vamos a terminar viéndolo para el caso de la lindosa, es que las representaciones que están aquí de los animales están al lado de figuras, igual que lo que sucedió en Altamira, cuando Marcelino Sáenz Atola descubre la cueva de Altamira, pues se encuentra que además de las figuras de los bisontes hay además otras. Bueno, estos son otros ejemplos del texto ya de André Leroi-Gourhan, que es compañero de trabajo de Annette Lamine-Ampère. Y entonces, si alguien quisiera tener información adicional, yo tengo los cuadernos de las clases de André Leroi-Gourhan, que me los regaló Patrick Payet, allí en París, cuando trabajamos conjuntamente en investigaciones sobre arte rupestre. Y este es la Biblia. Este es el texto, si ustedes quieren entender
cómo fueron las discusiones europeas, porque en general lo que le llega a la bibliografía nuestra, a los centros de bibliotecas o de librerías en Colombia, pues no llegan sino los libros de divulgación incluso turística, pero este es el texto clave hecho por un arqueólogo muy famoso, miembro de un grupo disidente de Inglaterra que entró en conflicto con la sociedad, Real Sociedad, y que fundó en Australia una nueva organización de arqueólogos bajo el nombre de World Archaeological Congress, el WAC, y ellos crearon una nueva editorial y una cantidad de textos que no se divulgan en Colombia por razones de que nadie se dedica al estudio del arte paleolítico o el arte rupestre europeo. Esta es la última discusión sobre los sistemas de los métodos de datación y los estilos, porque olvidaba decir, una de las características de la investigación de Breuil es hacer una tipología de desarrollo evolutivo de los estilos que corresponden cada uno a cada periodo. Es decir, en el periodo más antiguo, en el Paleolítico inferior, los hombres pintaban cosas muy horribles, y luego llegaron al Paleolítico superior y pintaron cosas muy sofisticadas. Esa información se divulgó en todas partes, incluso creó problemas en Colombia porque Miguel Triana creía encontrar que los indígenas habían visto las ranas y luego pintaron las representaciones de las ranas hasta que terminaron estilizadas. O sea que ese argumento de desarrollo del estilo que viene de Europa, también nosotros lo copiamos sin entender que en realidad estábamos equivocados en la argumentación y en la estructura de fundamento que generaba esas teorías. Este es un trabajo muy interesante de André Rosenfeld y Clara Smith, que es la directora actual del WAC, para mostrar que existe una incomodidad entre lo que se encontró ahora en la cueva de Chauvet, porque la cueva de Chauvet, fechada, tiene una datación de 36.000 años antes del presente, y eso hace que corresponda a las zonas más primitivas, y sin embargo las pinturas de esa cueva son más refinadas y más sofisticadas que las mismas cuevas de Chauvet. Entonces, que las mismas cuevas de Altamira. Este es ya entrando en Colombia, porque no nos podemos quedar, pero resumiendo, en primer lugar habría que decir, si tuviéramos que pensar en algo de colonial, es que nosotros recibimos la información, consumimos los argumentos y los multiplicamos. Aún hoy se suele decir que todos los sitios de arte rupestre son sitios sagrados, ¿no? Son sitios muy especiales y tal. Puede ser que algunos sí, pero otros podrían ser recuerdos de representaciones que los indígenas crearon para valorar la familia, para valorar la capacidad de uno de los artesanos o la historia del poblamiento de un grupo étnico que se recordaba en las rocas, y no necesariamente sitios mágicos religiosos como lo planteó desde siempre la cultura europea. Esta es la representación inicial de lo que pensaban los europeos, que eran los caciques, ¿no? Esta es una de las versiones más curiosas porque este libro se perdió por muchos años del cronista Piedrahita, Lucas Fernández de Piedrahita, y luego en Ámsterdam, Holanda, encontraron esta versión en donde los caciques pues parecen, digamos, jerarcas europeos con penachos y donde se ven las batallas, etcétera, etcétera. Y esta es la primera versión bien interesante de la Comisión Coreográfica, que es ya periodo de la República, donde aparece, miren qué interesante, una interpretación de la comisión es la de que aparecen los liberales y los conservadores, cada uno con una ruana de color distinto, y pareciera que la piedra se hubiera roto hacía unos días antes, y tenemos un fragmento dañado en el piso. Hay un cierto detalle sobre la vegetación y las pinturas que no están bien registradas. Es decir, cuando uno va a la piedra de Gamesa con esta gráfica, mira la piedra de Saboyá, disculpen, de Saboyá, no se va a encontrar con que están tal y como aparecen ahí. Ellos hacían un esquemita medio rápido y luego, igual que en este,
las pinturas se ven desproporcionadas en sus tamaños con respecto a las personas que están ahí. Lo que es interesante es que se gastaron mucho tiempo en la vegetación y en la rugosidad y en los volúmenes de las rocas, y por supuesto aparece alguien con una ruana roja y una ruana azul, tratando de mostrar la escala del sitio de este álbum de la Comisión Coreográfica, que ha sido, a mi gusto, el primer y único intento científico de este país por recuperar lo que puede ser las regiones y las culturas. Después, digamos, la Escuela Folclórica Nacional, que ha trabajado el sociólogo este famoso que ahora ha publicado una cantidad de libros, incluso es amigo mío, pero ya me olvidé el nombre. La exposición de los motivos de la Comisión Coreográfica es bien interesante porque tiene mucho que ver con las tradiciones de la expedición botánica, en donde había un interés por las plantas. Uno ve que hay más interés por mostrar la vegetación. En conclusión, las escalas aquí son equívocas, porque si estas pinturas fueran tan grandes, en Facatativá, pues serían casi al doble casi del tamaño de una persona. Este es otro personaje importantísimo dentro de la historia que también merece la pena ser investigado, que es un investigador que primero como escritor, Jorge Isaacs, ustedes notan que no es inusual que aparezca con un fusil, y simplemente Jorge Isaacs fue, digamos, reconocido como intelectual del Partido Conservador, y a raíz de su interés por ir a la Sierra Nevada de Santa Marta, que era la zona que había dejado la Comisión Coreográfica sin visitar, consigue algunos fondos y hace los dibujos que están aquí de la Comisión Coreográfica, los dibujos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entra en desgracia porque se le ocurre utilizar a Darwin dentro de la bibliografía de sus informes y decir que algunos de los dibujos son el ejemplo perfecto de que el hombre viene del mono. Y bueno, por supuesto entra en desgracia con Miguel Antonio Caro, y luego pues termina vendiendo velas y guarapo en Ibagué, en una casa que no se sabe si... Esta es otra etapa de uno de los secretarios generales de la Comisión Coreográfica, se llama Lázaro María Girón, que paradójicamente le pide dinero a la Comisión Quinta de la Cámara de la República, y le permiten ir a un sitio muy interesante que es la Piedra del Palco en Tibacuy, y hacer una reconstrucción. Yo pienso que esta es una de las mejores reconstrucciones del panel general, del panorama general de todo el yacimiento, al igual que esta que no hemos encontrado, que se encuentra en la población de Bateas, en la vereda de Bateas, en el municipio de Tibacuy. Y este es finalmente uno de los personajes más importantes de la historia. Es una persona que no entra en conflicto con el gobierno directamente porque no tiene relaciones con la política, y termina haciendo dos textos muy importantes. Uno, La civilización chipcha, que es como la Biblia interna nuestra, y allí se generan los primeros intereses por hacer estudios del arte propuesto en Colombia, con este texto que manda él a hacer con su plata personal, la Escuela Tipográfica en 1922. Interesante porque él dice que los chipchas son una civilización, ¿no? Es decir, nosotros en los colegios nos hablan de los muiscas y de los chipchas, pero nunca entendidos como una civilización. O sea que este es un texto polémico de obligatoria lectura para quienes quieran interesarse en la historia de los poblamientos de los grupos chipchas, que recientemente han venido siendo estudiados por el profesor José Vicente Rodríguez, sobre todo en el desarrollo y el poblamiento y los patrones de asentamiento en la zona norte de Sudamérica, es decir, desde los protochipchas que vienen por Panamá hasta terminar en... en ese proceso del estudio que hace Miguel Triana, pues se dedica a organizar información sobre los sitios donde hay pinturas y grabados, y organiza en su mapa la presencia no solo del territorio rodeado por las distintas etnias, sino también de los puntos en rojo que hacen
referencia a los sitios donde él cree que había divisiones de etnias, todas muiscas, todas chibchas del altiplano, tanto para los huicanes como para la zona del norte de Tundamas, Sogamoso, etc. Y le dedica una buena parte a los puntos de la zona de Ramiriquí, que estarían acá en esta área, para mostrar que los del norte y del sur eran todos muiscas, pero muy distintos. Estos son los dibujos que él hace en Soacha, que están equivocados, probablemente él no hizo los dibujos, mandó a algunos de sus ayudantes. No olvidar que él era el que hacía las carreteras para la presencia de automóviles, de que desde 1910, 20, 30 empezaron a circular. Y entonces los caminos empedrados que ahora nosotros investigamos para relacionarlos con los sitios de arte rupestre, pues fueron cambiados por las carreteras. Y esta es la versión original de la roca en Soacha, en un sitio ahora que está invadido por gente que se desplaza de todas partes de Colombia y termina viviendo en Soacha. Este es el texto final de la investigación de José Pérez de Barradas. Todos los anteriores citados hicieron trabajo de campo, hicieron búsquedas en los territorios, mientras que José Pérez de Barradas, que es un arqueólogo europeo, español, que viene a Colombia en los años 40 y termina consiguiendo la información a través de la presencia de sus vínculos con los padres de la iglesia, a quienes les manda una carta y ellos a vuelta de correo les envían algunos dibujos y fotos de sitios de arte rupestre. Y sin embargo, pues a pesar de que es ese procedimiento un poco extraño, que luego yo terminé usando de otra manera, de buscar información en amplios territorios para hacer estudios regionales, pues ahora Pérez de Barradas pues, es una fuente importante de información. Esta es la versión de un cambio de perspectiva. Ahora es un jesuita, Wenceslao Cabrera Ortiz, siendo seminarista, lo llevan a un sitio allí en Sasaima y le muestran una roca que pensaban cultivar en un terreno plano, lo pensaban cultivar, y cuando empezaron a abrir los huecos para hacer las plantaciones de las naranjas o las mandarinas, se encuentran con una gran roca que tiene 20 metros de larga por 9 o algo así, en esas proporciones, repleta, rellena con unas densidades de dibujos, que entre otras hacen pensar que las representaciones de estas zonas, denominadas como zonas panches, tienen más vínculos con las representaciones muiscas y del altiplano, que están hechas en pinturas y estas en petroglifos, lo cual genera una cantidad de nuevas discusiones. Esto, claro, fue llamado el Gran Monolito Panche por Luis Duque Gómez, uno de los arqueólogos derivados del proceso de los años 40 de la Normal Superior y el Instituto Etnológico, que manejaba Paul Rivet, y luego Socarrás. Y ustedes notarán que una cantidad de estructuras estéticas de las que están acá corresponden más a las cuestiones del altiplano, al arte rupestre de las zonas altas hechas en pinturas, que a lo que tradicionalmente se llama como panche, a menos que lo panche sea simplemente avanzadas con ciertas distinciones y diferencias con los muiscas, pero la estética que ustedes observan es una estética muy semejante a la estética de los muiscas en pinturas, en paredes, en rocas. Esta es otra de las estructuras de la historia de la investigación y corresponde a un trabajo. Curiosamente, el mismo autor dice que se demoró mucho en que saliera porque tuvo toda clase de censuras. Es decir, la comunidad religiosa revisaba varias veces el texto y si encontraba alguna imprudencia que pusiera en peligro a los criterios de la comunidad, pues se tenía que suspender el texto o parte del texto. Como notan ustedes, un indígena arhuaco, al parecer, o Kogi, tal vez arhuaco más que Kogi, si fuera arhuaco, Kogi estaría completamente blanco, y a los lados pusieron unos petroglifos. Es un texto que también vale la pena mirarlos quienes quieran trabajar en la zona norte de la Sierra Nevada, entre otras porque no ha habido un grupo estable en esa área que investigue el arte rupestre en petroglifos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, entramos ahora a un tema que
les quería mostrar un poco lo que se hizo en la Lindosa. El equipo en realidad estaba constituido por 16 personas, estos son los principales de la organización y lo manejamos nosotros, el Grupo de Estudios en Geología Económica y Minería Aplicada, con fondos de la FIAN, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. La historia de lo que vamos a mirar corresponde a los trabajos que se ha producido en esta área, que no son muchos, lo cual hace muy fácil el acceso a todas las informaciones, pero tenemos el primer reporte de la expedición Orinoco-Amazonas. Es un texto que muestra la expedición de 1948 y 1950 de un escritor francés, Alain Gerbrandt, que terminó pasando por Villavicencio y cogiendo hacia el sur, hacia el Guaviare, y él es informado, el interés de él era bajar hasta el Guaviare y luego terminar en la salida del Amazonas, en el sector más oriental de Sudamérica. La desgracia de esta expedición de Alain Gerbrandt es que Alain Gerbrandt va en el periodo de lluvias, y entonces pues se tiene que padecer todas las desgracias del sitio, y sin embargo, bueno, lo van a encontrar allí en el texto del informe final. Quien quiera tener el informe que ya se entregó a la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, pues me dice y le enviamos el material. Tenemos una de las cosas extrañas, es las fotografías de un personaje que no sabemos quién es, que en 1958 termina, no sé si él las entregó o alguien las recogió y las llevó al Museo Quai Branly de París, y luego mucho después, aparecen tres grupos de investigadores, que son Bichler y Pinto, que son profesores de la Universidad Nacional de Colombia, que se van de expedición y también organizan una información muy importante sobre las pinturas y grabados rupestres en la serranía de la Macarena. Luego viene un informe del profesor Álvaro Botiva sobre el río Guayavero, tal vez uno de los más utilizados informes, sobre la presencia de sitios. Hay un trabajo que sí deberían leerse ustedes como antecedente a las investigaciones de Wade Davis sobre el río, que sería el trabajo de Koch-Greenberg sobre los 2 años entre los indios. De verdad que todo lo que hizo Koch-Greenberg, que llegó a la zona del Baupés nuestro, pues va a ser muy entretenido, porque va a aparecer no solo las descripciones de los objetos etnográficos, sino también la presencia de las tradiciones, de los mitos y las tradiciones de las tecnologías indígenas. Bueno, yo diría que lo interesante es que ustedes puedan ver que tenemos acceso a través del internet a las fotografías iniciales. Yo quisiera que ustedes miraran el contraste de esto que están viendo, de las fotos de 1953 de José Carvajal, con respecto a lo que vamos a ver después. Estas son las imágenes, y muy interesantes porque pues nos permiten incluso ver qué tantos niveles de alteración y de conservación ha tenido el sitio en los últimos años, porque nosotros fuimos en el 2017 a visitar el lugar y tenemos pues una versión más cercana de lo que está pasando ahora. Estas son las mismas fotos de José Carvajal, del sector del Guayavero, del raudal del Guayavero que se llama. Estos son los textos que acabo de citar y los pueden conseguir en el instituto. Todo esto que estamos haciendo va a quedar grabado, entonces va a ser muy fácil después reconstruir para que no tomen apuntes, porque va a ser muy sencillo. Bueno, este es uno de los 2 trabajos, uno de un estudiante del profesor José Virgilio Becerra, que ahora está estudiando en París, en el sur de Francia, en Montpellier, con una beca de investigación y de estudio de maestría y de doctorado. Y esta es la versión que tiene Fernando Urbina, profesor compañero que trabaja cercanamente a nuestro equipo, que considera que las pinturas rupestres de la Lindosa tienen referencias sobre la etapa,
digamos, de conquista, en el sentido en que él alcanza a identificar, dice él, dentro de su interpretación, que son perros de cacería. Entonces, pues hay allí una nueva... Para las excavaciones sobre el sitio, pues tenemos los trabajos del doctor Gonzalo Correal, que encuentra puntas de, lascas en un sitio cerca al río, los trabajos del área grande de toda la Amazonía, del Chiribiquete, con el trabajo de Castaño y Van der Hamen en 2005. Luego viene el segundo libro, el primer libro, El simbolismo pictórico de la serranía. Acaba de salir el último libro sobre el Chiribiquete, no sé si lo conocen. El trabajo de Vicilio Becerra, que es el informe de investigación de plan de manejo arqueológico. Los trabajos muy interesantes, los trabajos muy interesantes de Marcote, Maecha y Franchi. Y ahora ellos crearon un nuevo grupo de investigación para el estudio de las plantas de fitolitos y almidones en el área que están trabajando con morcote, aceituno y franqui para el sector de, digamos, más hacia el norte de la Amazonía colombiana. Este es el sector del raudal. Me permiten ustedes simplemente fotografías del área. En escala, y está Juan Carlos, está vestido como para tierra fría, pero el problema es para evitar la picadura de los moscos y toca de esa manera trabajar en esos lugares. Estas son las fotografías de la serranía de la Lindosa, de la parte del raudal del Guayabero. Esto es lo que corresponde a los 100 metros de pinturas, y esto es lo que muestra cómo nosotros, y nadie los habían observado, encontramos unos petroglifos dentro de las pinturas, 9 cúpulas de distintos tamaños. En este caso, por ejemplo, se ve que la pintura está por encima de la cúpula, del huequito que hicieron con herramientas. Y pues esto es interesante porque toda el área de alrededor muy probablemente tiene petroglifos. Y bueno, este es el resumen final. No sé cómo voy de tiempo. Creo que está muy bien porque ahora vamos a la parte final. Tenemos entonces a los investigadores del Instituto de Geología, los colaboradores del área, de la zona, la familia Rojas, bueno, etcétera, todos los personajes que aparecieron allí y que nos colaboraron. Este trabajo lo hago yo a nombre de la directora general del proyecto, que es Judith Trujillo Telles, que es quien dirige el trabajo de arqueometría, o sea, estudios de los materiales y de los sustratos de los sitios, yacimientos, con el apoyo tanto de los geólogos como de otras instituciones. Bueno, estos son los créditos de todos los que participaron: la Universidad Nacional, el Departamento de Física, el Departamento de Geología, el Laboratorio de Microscopía Electrónica, el Departamento de Química de la Universidad Nacional, de los Andes, y el Laboratorio de Espectroscopía Raman, y este laboratorio de las Esmeraldas, que facilitó los estudios. Quedaría para una nueva exposición ya mucho más en la onda de las tecnologías, con el apoyo y el aval del Instituto Colombiano de Antropología y de las entidades, tanto de la gobernación como de la alcaldía allí de San José del Guaviare. Estos son nuestros colaboradores del equipo. Y bueno, ahí aparecen tanto los geólogos como los fotógrafos, los que trabajan en sistemas de información geográfica, y algunos de los dueños y hijos de los dueños de las fincas, como el caso de José Noé, que está acá, el caso del hijo de la chica, la niña de William, que están aquí, mientras todos los demás somos los miembros del equipo, desde el chofer que está aquí, el fotógrafo, otro asistente, los geólogos y los rupestrólogos. Bueno, con esto diría yo, terminamos una primera parte, y luego
me interesa que ustedes observen una de los murales, ahora con tecnología 360, que corresponde al mural de Nuevo Tolima. Y claro, la gran ventaja es que podemos tener toda clase de acercamientos al mural, verlo en su justa proporción, de alguna manera desde el sector, digamos, norte al sector sur, son aproximadamente unos 80 metros de mural, y por lo menos como unos 25 metros de alto, o sea que es absolutamente impresionante. Y podemos tener la capacidad de ir a los sectores más importantes, detallar algunos de los motivos, observar sus características, ver sus deterioros, comprender su composición. Ahora, entremos en el contraste. Bueno, esta es la zona que corresponde al norte del Parque Nacional de Chiribiquete. La Serranía de la Lindosa es el sector de impacto, el único que va a poder ser visitado, y tiene todas las posibilidades, es decir, las carreteras las hicieron los narcotraficantes en 1980, y entonces el acceso es muy sencillo, no es nada aparatoso, es muy simple, las carreteras son muy buenas, y en verano, cuando hay que ir, pues encontrarán ustedes este tipo de murales, como el mural de Nuevo Tolima, que es un mural muy importante dentro de los 13 murales que nosotros documentamos y que ahora se han venido aumentando. Hay algo así como unos 25 murales ya, digamos, definidos dentro de una gran área que sería la Serranía de la Lindosa, repito, que es parte norte del Parque Nacional de Chiribiquete, que se constituye en patrimonio cultural y ambiental de la humanidad, y que tiene pues todas las licencias de UNESCO, etc. Como notan ustedes, y aquí sería lo que interesa dentro de la argumentación, aquí tenemos combinados los animales y las figuras abstractas. O sea, toda la exposición anterior es para mostrar que no es privativo de los grupos europeos y que nosotros también tuvimos la capacidad intelectual de pintar animales, y al lado también pinturas, digamos, que llamaríamos sintéticas, abstractas, y luego vienen otras denominaciones como geométricas, que no creo que sean, porque la geometría pues no es una estructura que exista a nivel universal, simplemente serían formas que también algunos considerarían decorativas. A mí no me lo parece. Me parece que lo que es interesante de todo esto es la reiteración de estructuras formales, de representaciones de comportamientos casi que, digamos, de teselaciones. Se trata de estructuras espirales que, al ser repetidas, terminan por convertirse en especies de adornos que bien podrían ser las representaciones de formas originarias, fundamento de la realidad de los indígenas, acompañadas de figuras de animales cuya composición está en este momento pues siendo asunto de estudio. Ahora, desde el punto de vista del estado de alteración o de conservación, pues la verdad que está en muy buenas condiciones en general, con algunos detalles de deterioros en algunos sectores. Y bien podría ser que todos estos sitios fueran afectados por vandalismo en algunos periodos, o por simplemente cuestiones de intemperismo. Aquí la placa de pintura se cayó, algunas se conservan perfectamente, y otra de las características es la presencia de superposiciones, es decir, hacían una pintura y encima ponían otra con distintos colores. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, en esta otra visual. Además les voy a explicar cómo se hizo la fotografía. Simplemente el trípode está en esta parte, que es el punto azul. Noten ustedes que hasta las cosas mínimas se ven perfectamente enfocadas, ¿no? O sea,
quiere ver usted el detalle de la piedra, ahí está. No hay problema, es absolutamente escandalosa la calidad que tiene estas fotografías 360. Pueden ustedes ver los mínimos detalles, igual que acá estamos ya al frente del mural y podemos ver una serpiente, podemos ver un personaje que además tiene un problema porque pues, no le pintaron una pata, ni idea por qué, no sabemos, no tenemos una explicación. Y otro personaje alargado acá, muy difuminado, probablemente de otro periodo, que está por debajo de la serpiente, al lado de un conjunto de aves. Desde el punto de vista de la estética de las zonas selváticas de la Amazonía nuestra, pues constituyen no solo un catálogo de animales, sino que ustedes alcanzan a ver aquí unos monos que están metidos dentro de otras estructuras y se alcanzan a ver sus colas y sus, si pudiéramos pintarlos sería mejor. Aquí se ve la cola del mono, está la cola así, aquí las piernas, y aquí la cabeza, y aquí viene otro mono con los brazos y las piernas, aquí otro mono, es una bandada de monos que se desplazan en un sitio y muestran esas. Bueno, podemos ver cosas muy pequeñas, pero también podemos ver representaciones que se han venido difuminando, que se han venido desbaratando. Miremos otra sección, esta es otra foto 360 del mismo sitio. Y pues tenemos una relación a detalle mucho más cercana, donde podemos ver pinturas en blanco, por ejemplo, que son difícilmente vistas por el ojo humano en el sitio mismo. Aquí las vemos mucho mejor y encontramos una característica, que son la presencia de unas manos con círculos concéntricos que luego vamos a ver en otras representaciones de otros murales. Aquí hay curiosamente escurrimiento de pintura, lo cual daría para estudios adicionales sobre conservación y manejo de pigmentos. Representaciones que perdieron el color ocre rojo y se convirtieron en amarillas, y algunas que terminaron incluso al blanco, que alcanza a verse probablemente como pérdida de los óxidos ferrosos. Representaciones de aves y animales, es el catálogo de la fauna y alguna parte de la flora al lado de representaciones geométricas abstractas, lo que daría para una discusión con respecto a las tradiciones europeas, que fueron las que marcaron un poco la manera como nosotros fuimos pensando nuestros temas rupestres. Entonces, la alternativa, en el fondo, es continuar la investigación de estas áreas, ampliar los desarrollos tanto de la ciencia básica para los estudios de los pigmentos y de los deterioros, para conservar estos sitios. Muchos de estos sitios han venido siendo objeto de golpes y de maltratos, como del intemperismo. Piensen ustedes que las diferencias de temperatura del sol puede a veces llegar a poner una temperatura aquí de 36, 38 grados, etcétera. Pero continuemos mirando, no sé cómo voy de tiempo, son las 10, tenemos unos minutos más para mirar otros sectores de la misma roca, y aquí observamos aún mejor las pinturas en blanco y algunas secciones. Ahora, si uno tuviera necesidad de intentar pensar la estética de estos comportamientos formales y cuál es la composición y el conjunto de representaciones, pues bueno, es muy seguro que aquí están los objetos del fundamento de esa cultura. Es decir, aquí se exponen los criterios con los cuales ellos entendían la realidad, las nociones explicativas, las formas de lenguaje humano que hacen que lo primordial está aquí pintado. Ahora, no sabemos por dónde jalar la estructura para poder tener una, digamos,
explicación, una interpretación que derivada del estudio de los motivos que están aquí tenga coherencia con toda la exposición. Porque ¿qué es lo que sucede? La gente termina llegando al sitio y dice, esto es un sitio sagrado, y entonces ya pierde posibilidades de tener una perspectiva que no sea estrictamente esa. Eso no quiere decir que esto no sea un sitio sagrado, un sitio importante o incluso un lugar ritual, pero para el investigador que trabaja sobre estos temas, lo importante es estudiar las peculiaridades, pues porque al decir sagrado usted termina perdiendo información, o sea, o superando deteriorando las posibilidades de que pueda tener una vía menos normal. Ahora, encuentra 10 rocas y las 10 son sagradas. Bueno, ya eso empieza a ser una argumentación más o menos monótona y rutinaria, ¿no? Entonces habría que utilizar procedimientos teóricos sobre la composición, sobre el orden, sobre la estructura, sobre la relación que pueda o no tener esto con motivos de cosas que los indígenas vieron, porque pueden ser animales pintados, pero no necesariamente son los animales naturales pintados después de haberlos visto, sino estructuras que cuentan historias en donde estos animales juegan un papel, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a jugársela a unas formas menos convencionales que constituyen, bueno, miremos este es otro mural de otra zona que se llama Cerro Azul. Noten ustedes la desproporción de los sitios. Esto es el lugar a la distancia donde comienza el mural, ¿cierto? Aquí comienza el mural en esta área. Aquí está la directora del proyecto, Judith Trujillo, uno de los colaboradores, Carlos Rodríguez, el director del grupo de los geólogos, el profesor Tomás Kramer, el asistente de ellos, que les carga los objetos y los colabora en todos los trabajos. Mientras que aquí tenemos, este sería, digamos, la entrada al sitio es por acá, y ustedes encuentran un mural absolutamente pintado, incluso en las partes altas, hasta terminar en un sitio al fondo donde todavía continúa el mural. Estamos hablando de 120 metros de pared que permite que usted tenga una... Si tuviéramos interés en mirar la composición del lugar en 360, pues tendríamos esta dinámica visual de todo el área y podríamos ver un poco, pues, esto es una parte alta, ¿no?, del sitio. Aquí tenemos la continuación de ese mural, o sea, ya terminamos acá. Aquí alcanzan ustedes a ver la proporción de las personas con respecto a las longitudes impresionantes de los sitios. Esta sería otra de las visuales del mismo lugar, ahora en una fotografía 360 podríamos mostrar el detalle de esto que está acá, que muestra una composición muy particular. Pero bueno, adelantémonos un poco. Si alguien quisiera solamente mirar estos materiales, pues nos avisan y les damos el servicio de ingreso. Bueno, miremos ahora el sitio del Raudal. Bueno, este sería también de esa misma área. Estos son, entre otras, los supuestos perros de cacería, los perros que llevaron los españoles según la versión de Fernando Urbina. A mí en realidad me parece que no sabría yo cómo diferenciar un perro. Él dice que aquí están los perros con un tipo especial de representaciones para evitar que los indígenas los maltrataran, mientras que aquí en la parte superior tiene una especie como de taches y de puntas para que no puedan ser cogidos del cuello. Mejor dicho, estos son los perros que trajo Federman. Y este es uno de los murales más interesantes de la zona, porque pues tiene, y aquí la gente ya ha venido montando una señalética para, bueno, estos son los
que habíamos visto en las fotografías de Carvajal y en las fotografías nuestras, que son impresionantes, ¿no? Es decir, aquí alcanzan ustedes a ver la proporción de los sitios, la imagen pues puede ser, y aquí es donde están los petroglifos que nosotros mostramos en las fotos. Estos son los que están acá y este que está acá, y por acá debe estar el otro, no recuerdo con precisión, pero son 9 petroglifos que constituyen. Y ahora terminemos mirando el excepcional, ¿no? O sea, esto es extraordinario, pero lo que viene es absolutamente excepcional. Esta es una versión del sector, de uno de los costados del gran mural que llama la gente el mural bonito. Noten ustedes que vamos a encontrar muchas representaciones igual combinadas entre pequeños animales y figuras abstractas, pero también muchos deterioros porque la roca que es blanca empezó a virarse hacia una especie de magenta, entonces los dibujos que están superpuestos comenzaron a perder visual, no se dejan leer suficientemente bien. Y lo que van a ver es absolutamente excepcional, lo que me permite también hablar de muchas otras cosas, ¿no? Este mural es el mural bonito. Este es absolutamente impresionante. Y podemos ver detalles dentro de la composición. Si me muevo muy rápido, me avisan que estoy generando mareo. Lo primero que resalta desde el punto de vista de las posibles relaciones de las etnias entre sí es la presencia de este tipo de figuras de manos que están acá, que son típicas de las manos, de la estructura estética, digamos, son muy análogas a las estructuras de manos que hay en el altiplano, tanto en Soacha como en Boyacá, en la zona de Tibaná, Genesano, Ramiriquí. Y entonces pues genera una cierta curiosidad la reiteración de estos motivos de manos decoradas, de manos con espirales o con figuras internas que aparecen en este mural, como en este caso, o en este otro caso acá. Pero observen ustedes que estamos frente a uno de los centros más importantes del mundo en arte y está en Colombia. O sea, esto no está en ninguna otra parte más que en Colombia. Hay tal vez un mural de ciertas proporciones en China, pero esto es, digamos, si ustedes algún día tienen que sacar pecho para hablar de las cosas interesantes e importantes que tiene Colombia, pues tendrían que citar estos, por lo menos los de la Lindrosa que estamos viendo, además de los 60 murales que hay en la serranía de la zona allá del Parque Central de Chiribiquete, sobre lo cual no tenemos, es bien curioso, no tenemos este tipo de información detallada como la que yo estoy mostrando, ¿no? Es decir, usted tiene foticos de un sector, o sea, usted, el fotógrafo de Carlos Castaño hace esto, ¿sí? Ya muestra esto, luego muestra otro sitio acá, y ya. Y la gente en las publicaciones se contenta con ver fragmentos. Aquí tenemos una versión restituida general de toda la composición del lugar, sin ninguna duda, absolutamente buena, incluso para hacer investigaciones adicionales, ¿no? Si ustedes quisieran trabajar con este material, tiene la gran ventaja de que pues, muestra con toda precisión, uno, la composición general, la distribución de todos los sitios, el comportamiento del área, ciertas relaciones con el espacio del entorno, el formato e incluso partes que no se podrían ver cuando uno está en el sitio original, se pueden ver ahora con mucha facilidad en la parte alta del mural, complementos de la composición sobre la cual estamos investigando. Aquí aparece probablemente un caimán, un murciélago, una danta o una chigüiro, y al lado de figuras de personajes que están
bailando, que están en alguna celebración, acompañados de figuras abstractas, como les digo, y de una estructura que es típica también en el altiplano, de la superposición de formas y formas hasta terminar diluyendo la lectura, haciendo una especie de manchón general sobre la parte inferior del mural. Bueno, yo diría que aquí, con esta explicación, daríamos por terminado por lo menos la parte de compartir esta. Espero les haya parecido importante. Reitero, en ninguna otra parte del mundo hay murales de 120 metros por 20 de altos. Estamos hablando de 13 murales de proporciones majestuosas que hay en Colombia y que, pienso yo, podemos organizar en expediciones con los profesores, hacer un equipo de investigación con la Universidad Distrital y crear distintas tesis de pregrado y posgrado a futuro y trabajar sobre las investigaciones de estas áreas. Tenemos las condiciones organizadas, tenemos muy buenos vínculos con los campesinos del área, no hay allí ninguna cosa, digamos, que tenga que solucionarse, ya todo está advertido con nuestros investigadores nativos, que además son muy acuciosos para leerse todos los informes, es decir, tienen más información de la que uno se imaginaría, porque allí llegan todos los investigadores y ellos se sientan a oírlos y a pedirles información adicional. Bueno, pero podemos dejar, si les parece, de fondo esta imagen del mural bonito y podemos empezar la sesión de preguntas. Ricardo. Sí, señor. Pues gracias, Guillermo, por la presentación que hiciste. Me parece, digamos, muy formal, muy estructurada. Yo solamente quisiera comentar lo interesante que resulta esto para el interés de colonial de poder activar otras huellas, otros vestigios que permitan otro tipo de memoria. Es decir, hasta ahora hemos tenido una memoria que han construido los historiadores y que la narrativa oficial ha construido sobre lo que somos y de dónde venimos. Y cómo, de alguna manera, esta investigación que tú presentas nos estaría ayudando o tiene el reto de poder convertirse en la huella de una contramemoria o de una contracultura que no ha sido contada, una huella que no ha sido tenida en cuenta para pensar de dónde venimos y cómo esas huellas también nos podrían generar otros supuestos importantes sobre lo que hemos sido nosotros como comunidades, lo que ha sido este tránsito también, los modos de organización, pues porque básicamente toda esta historia ha sido contada a través de los cronistas de Indias y de ellos, cómo aquí puede aparecer la posibilidad de desarrollar otro tipo de memoria, otro tipo de historia que no se ha contado, otro tipo de visión de lo que ha sido el desarrollo de nuestra tradición y por supuesto uno podría allí comenzar a poner en discusión muchos de los temas que hoy en día aparecen en el debate, el tema de la representación, si eso es una representación o no es una representación, si eso lo llamamos figural o, no, o lo llamamos abstracto, porque yo no estaría seguro de que lo que no tenga que ver con una imagen que podamos reconocer, podamos llamarla como abstracta. Es decir, aquí se pone en remojo muchos de los preceptos que precisamente han sido constituidos a partir de la herencia básicamente europea, como ya tú lo presentaste durante todo el tránsito de la presentación, y que los que leyeron el texto de la revista, pues allí Guillermo plantea como todo el debate conceptual entre las diferentes técnicas y modos de entender y traducciones que se han hecho, traducciones e interpretaciones que se han hecho sobre esos mismos vestigios o huellas. Yo solamente quisiera, porque no tenemos sino 10 minutitos máximo, para que a las 10:25 podamos cortar o'clock y dar paso a la siguiente sección que queremos. Entonces, yo solamente, pues primero que todo, las gracias a Guillermo y a los demás compañeros que han estado aquí, y que calculemos para que los compañeros que quieran preguntar algo lo podamos hacer,
y quizás entonces a las 10:25 pedirles el favor que me permitan cerrar y que si hay conversaciones pendientes, pues las podamos concertar para otro momento, vía chat, lo que sea, pero que me permitan cortar muy puntual 10:25, es decir, tenemos 10 minutos. Listo. Entonces, más bien el micrófono para los colegas que quieran o que tengan alguna observación, presentación, comentario, lo que sea, está bien. Sería muy interesante que ya abrieran sus cámaras y micrófonos y preguntaran. Ok, gracias, Guillermo. Maestro Guillermo, una pregunta que quisiera plantear. En el texto se propone en algún momento, y usted en la presentación que hace también lo señala, pero hay también como una serie de planteamientos en relación con otros ámbitos culturales como como es el de San Agustín. Al parecer estos lugares podían ser puntos de encuentro de diversas etnias, ¿cierto? De diversos pueblos que en estos ámbitos generaban acciones que permitían recoger la memoria, las valoraciones culturales de las distintas poblaciones, digamos, de los distintos pueblos, de las distintas culturas. Sobre lo que se ha indagado hasta el momento, esa interpretación se acerca no sé, ¿se podría reconocer como posiblemente válido? Mira, sobre eso, digamos, hay algunos trabajos interesantísimos. En primer lugar, alguien compra en la zona final del río Amazonas una escopeta. Y Koch Greenberg, que es el texto que yo les recomendaba del 2 años entre los indios, entre otras, si no lo tienen, podemos escanearlo, yo lo tengo, porque no va a ser fácil de ubicar a menos de que sea en biblioteca y pues tiene todas las desgracias de que podemos pasarlo a PDF y lo podemos leer en PDF. Él registra que después de estar 1 año y medio, 2 años dando botes por entre los ríos, buscando, porque el oficio de Koch Greenberg es una cosa que a nadie se puede imaginar, es de lo más insólito. Koch Greenberg es encargado por el museo, entre otras, el Museo de Berlín, por uno de los etnógrafos que trabajó en Colombia unos 30 años antes, para buscar material etnográfico, es decir, dónde están las flautas, dónde están los tambores, dónde están los disfraces de las ceremonias, las cerbatanas, los martillos, las flechas, todo tipo de objetos que fue acumulando y los llevaba a Santarém, a un sitio donde ahí hay muchos de esos objetos en el Museo Geldi, igual en el Museo de Berlín. Entre otras, hay una publicación muy interesante del modo como el museo fue organizando esos objetos, y luego llevaron a unos indígenas del Amazonas y los indígenas dijeron, no, esos objetos no están puestos en el lugar que corresponde, esto no puede estar aquí y esto no lo pueden ver las mujeres, por ejemplo. Esto, bueno, una cantidad pero el cuento de la escopeta es el siguiente, porque pareciera que me hubiera perdido dentro del comentario. La escopeta, cuando él dio vueltas por todo el territorio, terminó encontrándola en el Baupés. Y eso quiere decir lo que tú llamas a la atención, sobre que los indígenas caminaban el territorio, hacían viajes muy extensos, estamos hablando de 2.000, 3.000 kilómetros. No estamos hablando de 100 kilómetros, estamos hablando de 2.000. Y esa escopeta terminó él viéndola en otro sitio 1 año y medio después, lo cual quería decir que los indígenas se transportaban por el río Amazonas y por todas las vertientes de la Amazonía como Pedro por su casa, es decir, con una facilidad. Quiere decir que los recursos de materias primas, las estructuras culturales se compartían en ciertos niveles, pero también cada grupo tenía unas ciertas particularidades, ¿no? Es decir, Eduardo Góes Neves, un investigador del Brasil que trabaja sobre la zona del Amazonas, de los bordes del río Amazonas, decía que en la época antes de la llegada de los españoles, los grupos más antiguos estaban en los bordes del río Amazonas. Cuando llegaron los españoles se desplazaron hacia arriba y hacia abajo. Y se sabe que las primeras producciones de agricultura
Para el caso del altiplano fueron tubérculos de altura, mientras que para el sector de la Amazonía había maíz y luego yuca. O sea, al revés de como nos han contado, la yuca siempre se muestra como si fuera el único recurso de esos grupos, y luego ya sobre el siglo XVIII y XIX el plátano, ¿no? El banano y el plátano, los diferentes plátanos. Allí en esas zonas estudios sobre las palmas, sobre todo morcote y aceituno han venido estudiando las palmeras, como uno, y es curioso, dentro de las representaciones no hay palmeras. No veo uno las palmeras que supondrían ser. Quiero decir con eso que los indígenas no pintan lo que ven, sino lo que piensan. Y eso complica mucho la estructura de la organización de la cultura. Es decir, no son, como le han dicho a uno desde Europa, y ahí está la discusión. No, para el caso de Breuil, el Breuil decía que los hombres del Paleolítico salían al potrero y miraban el bisonte y luego se iban con la imagen del bisonte en la cabeza, mimesis, y la pintaban luego en la pared de la cueva. En este caso, los indígenas nuestros son un contraejemplo de las tradiciones explicativas de los europeos y pintan lo que piensan, y eso quiere decir que las relaciones que hay entre todos los murales tienen que tener vínculos estéticos y no necesariamente son rituales o sagrados, sino son estructuras de elaboración intelectual muy refinada. Eso es lo que vale la pena de esta conferencia. Ya, si hay que hacer un resumen, mil gracias por la pregunta, muy pertinente, pero los indígenas tenían sabemos que entre Suacha, el páramo de Sumapaz, bajar hacia la zona de la Uribe y de la Uribe a la Lindosa, que fue lo que les mostré, es algo así como una semana despacito. Pueden ser unos 5 días de pata, y va uno y visita a los de Tierra Caliente y se regresa con productos, plumas, hojas de coca de cierta calidad, de pronto algunas nueces del Brasil, las palmeras o chontaduros o cualquiera de esas cosas, y se sube a la sabana de Bogotá y reparte esa comida. Piense usted expediciones de unos 40 o 50 indígenas que echaban pata, y algunos de esos incluso pudieron pintar en las paredes las representaciones de las pinturas del altiplano, con lo cual estoy tratando de decir que las comunidades no tenían el aislamiento en el que estamos educados a imaginarlas, ¿cierto? Es decir, otra cosa importante es que había distinciones y cada grupo, como en el caso nuestro, pues se reserva el mérito de reconocer al abuelo, al bisabuelo o al tío, que fue muy importante, y eso aparece dentro de la estética de los pobladores más originarios. Por decir algo, había algunos probablemente que se consideraban los más originarios. Yo ahora estoy en una zona que se supone debió ser la entrada, el corredor de vía por donde venían del periodo paleolítico europeo o asiático, y terminaron entrando a Colombia por Facatativá o por el río Bogotá al altiplano, por un corredor que sería por el Salto de Tequendama, de alguna manera, subiendo a la sabana, y montaron allí en la sabana de Bogotá cuando ya perdió todo el agua. Había pantanos, pero se podía habitar, y había una fauna extraordinaria de animales que se consumían como recursos. Igual la capacidad de producir una cierta horticultura o agricultura general. Entonces estamos frente a unos temas muy interesantes de investigación, que yo invito a que cada uno de ustedes se emocione, porque es que la Lindosa no es cualquier cosa. Eso es el super sitio mundial, y que las universidades públicas tienen que asumir como temas de investigación, y ustedes tienen hacer investigaciones. Bueno, hay investigaciones sobre cultura urbana, claro, pero esto es lo típico, lo más característico y el mejor potencial de investigación. Es decir, si a 20 años ustedes, ya me he muerto yo y ustedes dictan conferencias sobre lo que aprendieron conmigo, estaría más que encantado, porque serían famosos y vivirían felices hablando sobre algo que nadie conoce. ¿De acuerdo? O sea, lo primero que me dijo mi mamá cuando yo era niño: mijo, haga cosas que nadie hace. No haga lo que todo el mundo hace, porque eso es un monótono, rutinario. Meterse a investigar sobre estas culturas
tener solo la oportunidad de ir a ver los murales, que les mostré yo como dulce, es una oportunidad muy difícil. Entre otras, no se ha divulgado este material es privado, porque suponía iba para una de las presentaciones del Museo del Oro, pero pues a mí sí me parece que ustedes como estudiantes universitarios deben tener acceso a los 360 que les acabo de mostrar. ¿Preguntas? Listo, Guillermo, te agradezco inmensamente. Nos toca cortar aquí, Listo. que ya son las 10:25. Entonces, darte las gracias a ti y pedirles a los compañeros del doctor. Dime. No, yo diría que hagamos una sesión en 8 días informal de preguntas. ¿Les parece, Sonia? Ya, está Néstor, bien. Luego entonces Juan Fernando, ojalá los haya mortificado. ¿Sí quedaron impresionados o no? Pues yo le hice el mejor esfuerzo, pero si ustedes ya no la cogen, si ya no es culpa mía. Muchas gracias. De hecho, hay muchas preguntas que tienen que ver con esa que estábamos hablando sobre el mito y sobre la representación. Sí. Y, por ejemplo, bueno, yo en el caso de la música, que son preguntas que, bueno, lo haremos porque no hay tiempo, pero quisiera mirar cómo se puede provocar desde la música ese tipo de escenarios allí, digamos, de elementos que están puestos de un sentido y cómo se pueden llevar a otro. Pero bueno, serían inquietudes que después podríamos trabajar. Muchas gracias. No, a ustedes. De verdad me complace mucho ver gente joven vinculada a los proyectos de estudiar y seguir estudiando. Bueno. bien, Entonces, simplemente lo que hago yo es aquí simplemente apagar y se acabó, ¿no? ¿Es? Sí, pero no vas a apagar todavía, que es que quiero darles un dato a los colegas del doctorado. Bueno, bueno. Para decirles que le voy a poner en el WhatsApp de Gary la conexión para el siguiente segmento. Y no sé si ustedes, los del doctorado, tienen un WhatsApp de los 9 que estamos aquí. Sí. Entonces yo te lo coloco, Gary, para que en 10 minutos nos conectemos en ese siguiente enlace para la siguiente sesión de la clase. Démonos en este momento 10 minutitos para un cafecito y siendo 10:25, 10:35, estaremos en el siguiente enlace que ya te lo mando a ti para que tú se lo reenvíes a los demás. Gracias, Guillermo. Vale. Y gracias a todos los demás. Gracias, maestro. Verdadero placer, de verdad. Muchas gracias, maestro Guillermo. Espero verlos caminando por el Guaviare. Gracias. Muy pronto, muy pronto. Muchas gracias, maestro Guillermo. No, señor, con todo gusto. Gary, ¿estás ahí? Sí. Sí, dime. Entonces, un favor, puedes enviar ese enlace al grupo nuestro. Ah, bueno, no, es que yo quería como al correo para poderlo coger más rápido. Vale, igual también, lo envío ahí al correo. Sí, para mí también al correo, Gary, porfa. Vale, listo. Bueno, gracias. Maestro, entonces nos veríamos en 8 días, ¿cierto? Pero creo que en 8 días habría que verificar porque la otra semana, si no estoy mal, estamos en el evento internacional. Sí. Tendríamos que cuadrar con el Sí, profesor. no pasa nada. O sea, ustedes me avisan y se acabó. Sí, eso. Buscamos el espacio, maestro, que siempre es importante. Puede ser en la madrugada, puede ser en la trasnochada, puede ser... Yo en realidad no estoy haciendo nada. Entonces, Lo que tenemos que hacer es programar la ida ya en grupo. Sí, claro. Sí, sería excelente. bueno, pero hay que hacer una programación previa en donde ustedes Y si conocen. eso no sería para ahorita. Han leído todo lo que hay que leer, conocen todo lo que está escrito, o sea que vamos a tener por lo menos unos mesecitos de preparación. De preparación. Ok. Comprar las botas, comprar las camisas de manga larga para que sean frías, para no se friten ahí en ese sitio y no lo piquen los moscos. Bueno, muchachos, un verdadero placer. Espero que salgan por lo menos 2 tesis de la Lindosa. Gracias, maestro. Chao. Gracias, maestro. Buen día. Yo lo voy a montar en mi sitio de YouTube, que es Guillermo. Bien. Y entonces lo pueden volver a ver cada vez que les dé. Claro, sí. Gracias, maestro. Listo, ok. Finalizar. Muy gentiles de verdad.